¿Y qué tal si uno de los insultos más comunes en realidad no fuera un insulto al principio, sino un término político? Bueno, hoy vamos a desglosar un artículo de opinión que hace justamente eso. Toma el significado original de la palabra idiota para construir un argumento muy potente sobre la ciudadanía y el deber cívico en Venezuela. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a ver el origen, que es bastante sorprendente, de la palabra idiota. Luego pasamos a cómo el autor lo aplica a la sociedad moderna. De ahí, exploramos la historia de apatía que describe, conectamos la idea de patria con lo más personal, y para terminar, nos quedamos con la pregunta final que plantea. Bien, para entender todo el argumento del autor, lo primero es lo primero. Tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo hasta la antigua Grecia para redescubrir qué significaba realmente una palabra que todos creemos conocer muy pero muy bien. Y aquí está, digamos, el corazón de todo el asunto. En griego antiguo, un idiotes no era alguien tonto o con poca inteligencia, para nada. Era simplemente una persona que se desentendía de los asuntos públicos, de la polis, para enfocarse solo en lo suyo, en sus intereses privados. Esta idea es la base de todo el artículo. Pero, a ver, ¿cómo pasamos de un término político a un insulto? Bueno, el autor nos muestra justo esa evolución. Vemos cómo a lo largo de los siglos la palabra fue cambiando. Pasó de ser persona privada en griego a persona común en latín, y de ahí a persona sin educación o ignorante. O sea, el significado se fue transformando hasta ser lo que conocemos hoy. Ok, ya con esa definición original bien clara, el autor trae el concepto a nuestros días y lo usa para crear dos perfiles, dos arquetipos totalmente opuestos que, según su visión, definen el panorama social actual, el idiota y el ciudadano. Y el contraste que nos plantea es clarísimo. De un lado tenemos al idiota, en este sentido griego, claro, el apático, el que solo ve por lo suyo, el que piensa que la política es cosa de otros. Y del otro lado, al ciudadano, que se define precisamente por lo contrario, su participación, su interés por el bien común y la defensa de las libertades. Y ojo, que esta mentalidad, según el texto, no es exclusiva de la gente de a pie. El autor sostiene que también aplica a los políticos. ¿A cuáles? A los que usan su cargo para enriquecerse, para vivir de la política en lugar de servir al público. Aquellos que, en el fondo, no tienen más ideología que su propio beneficio. Es a partir de aquí que el artículo se mete de lleno en la historia de Venezuela y aplica todo este marco teórico para proponer una cronología, hay que decir que bastante polémica, de lo que él llama un proceso de idiotización nacional. Para el autor, esto no es algo que pasó de un día para otro. No, él lo describe como un proceso largo, un cambio social que lleva más de 60 años gestándose y que marca, según su visión, el inicio de un declive en el compromiso cívico. Esta línea de tiempo es básicamente la columna vertebral de su argumento histórico. Sostiene que todo comenzó en 1958 con un nuevo sistema político. Esa situación, según él, cultivó una apatía generalizada que, 40 años después, en 1998, llevó a tomar decisiones que iban en contra de los propios intereses de la República. Y hoy alega que la situación no ha mejorado mucho. Ahora el argumento da un giro muy interesante. Pasa de la gran historia política a algo mucho más íntimo, más personal. El autor intenta conectar esa idea abstracta, a veces lejana, de la patria, con las cosas más concretas de nuestra vida, de nuestra cultura. El autor nos lanza esta pregunta. ¿Acaso la patria no está también en lo privado, en los recuerdos, en las pequeñas cosas? Lo que busca demostrar es que lo público y lo personal no están separados, sino que están profundamente conectados. Y para probar su punto, empieza a usar ejemplos que apelan directamente a los sentidos, a la memoria colectiva, a cosas muy específicas y muy nuestras. Y así va tejiendo un mapa sensorial de Venezuela. Mezcla la comida, los paisajes, la música, todo lo que define a las distintas regiones del país. Y aquí está el punto clave del autor, que todas estas experiencias tan personales, los olores, los sabores, los sonidos, eso precisamente es la patria. Y esa patria, la que se vive y se siente, es la que vale la pena defender desde la ciudadanía. Y con eso llegamos al cierre. El artículo no nos da una conclusión fácil ni una respuesta definitiva. Todo lo contrario, termina con una advertencia muy seria y una pregunta directa, un desafío para quien lee. El autor cierra con este famosísimo poema de Martin Niemöller. Es una forma de ilustrar la consecuencia final y más terrible de la apatía, de esa conducta del idiota clásico. Cuando uno no se preocupa por lo que le pasa a los demás, puede que al final, cuando le toque, ya no quede nadie para hablar.
Y con esa pregunta tan directa, el autor nos deja pensando. Después de redefinir la palabra, de trazar su historia y de aplicarla a un contexto concreto, el desafío queda ahí, en el aire. Deja que cada persona reflexione y decida de qué lado está, si del lado del idiota o del lado del ciudadano.